está abierta y la polémica también. Saben ustedes que el Senado aprobó con un número muy amplio la ley que va a fijar la movilidad de las jubilaciones, cómo deben aumentar las jubilaciones, pero por única vez establece una suba del 8% para equilibrar los ingresos con el desfasaje que produjo la inflación del mes de diciembre. Y esto ha generado una grieta entre los que consideran que el presidente Milei debe vetar y que los que están en otra posición aseguran no, esto no puede ser así porque el monto de las jubilaciones, aún con esta nueva ley, va a seguir siendo exiguo. ¿Qué pensará el economista Aldo Abraham, que es el director de la Fundación Libertad y Progreso? Es un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien, un gusto para mí. Buenas noches. Bueno, ¿en cuál de las dos veredas estás? ¿En los que creen que debe ser vetada la ley o los que consideran que se puede ir con esta nueva decisión del Parlamento? A ver, a mí me parece que es cierto, como vos decías, que esta discusión tiene dos partes. Una que tiene que ver con la recuperación de la parte del poder adquisitivo que se perdió en el primer trimestre de este año, porque la primera actualización que se hizo con la nueva fórmula no reconoció toda la inflación. Y después está el cambio de la fórmula en sí, con la cual se va a actualizar según esta ley de aquí en adelante. Primero me voy a referir a este factor de recuperar el poder adquisitivo que se perdió en ese primer trimestre. Y si quieren después hablamos del otro, pero en este caso estamos hablando, junto con el aumento o la fijación de lo que va a ser la jubilación mínima, de un gasto de 1,2 puntos porcentuales del PBI. Claramente no hay en este momento recursos como para pagarlo más allá de la justicia en términos de que haya que pagarlo. Y obviamente lo que yo hubiera esperado es, en primer lugar, una negociación como para ir viendo cómo se podía establecer un cronograma para esta recuperación. En primer lugar, que fuera compatible con un logro que por primera vez tenemos los argentinos, que es gastar lo que nos ingresa, ¿no? Cosa que no pasó nunca y que es algo que hacemos diariamente en nuestras casas, porque justamente no queremos terminar con una quiebra, lo cual a nivel nacional son crisis que hemos tenido un montón. Y en ese sentido, el segundo punto que hago es, en los países serios, cuando la legislatura aprueba un aumento de gasto, dice de dónde van a sacar esos recursos, a quién se le va a bajar una erogación o a quién se le van a aumentar los impuestos, porque la lógica en esos países serios es que aquel que tiene el beneficio político de haber otorgado un gasto también tenga que pagar el costo político de tener que sacarle esa plata a otra persona, a otro ciudadano. Lamentablemente, acá en la Argentina, la historia demuestra que no es así, que nuestros legisladores suelen ser irresponsables y demagogos, y entonces lo que hacen es aprobar todos los gastos que se les ocurre. Total, después el costo, le transfieren el costo político al Poder Ejecutivo de decidir a quién cobrarle más impuestos o a quién bajarle el gasto, cosa que también históricamente en la Argentina nunca sucedió. Lo que sucedía era que para no pagar ese costo político, a su vez le pedían al Banco Central, dale a la maquinita, y lo pagábamos todos los argentinos, empobreciéndonos con impuesto inflacionario. Eso la verdad es algo que se tiene que acabar, porque si no este país nunca va a ser un país normal y serio, ¿no? Ahora, me parece que también me parece que hay que vetarle y negociar una forma de recuperar este poder adquisitivo que sea viable para la Argentina, ¿no? Mira, casualmente te decía que para ser un país normal y serio sería muy interesante poder dialogar, ¿sí? Así que si me permitís... no te estoy escuchando, ¿eh? Bueno, por eso, a ver si me escuchás ahora. A ver si nos escuchamos mejor, ya me parecía. Porque, a ver, ahora me escuchas bien. No, te escucho muy lejos. Bueno, vamos a tratar de mejorar entonces la calidad del sonido. Y te decía que en los países más serios se dialoga. El Ejecutivo, los parlamentos,
antes de llegar a una medida extrema como un veto, porque además un país serio dudo que permita tener ingresos para jubilados que hoy en la Argentina escasamente llegan a los 300.000 pesos, y la verdad es que con la nueva ley tampoco lo pasarían. ¿Cómo se puede hacer entonces para tratar de mantener algún tipo de seriedad en el ingreso de jubilados sin romper la lógica del déficit cero? Porque hay allí una cuestión que está muy bien tener las cuentas prolijas, es indispensable tener las cuentas prolijas, pero me parece que la calidad de vida de los mayores es una cuestión seria, ¿no? Como para dejarla librada solamente a algún tipo de ayuda extra o de buena voluntad de algún familiar o algo así. ¿Qué camino tendríamos que tomar? Mira, lamentablemente la Argentina ha llegado a esta situación porque se han tomado medidas a lo largo de décadas que no solamente han empobrecido a todos los argentinos, sino además han quebrado el sistema de reparto que tenemos vigente. Lamentablemente, en nuestro país no es la primera vez que quebramos un sistema previsional de reparto por andar repartiendo jubilaciones a troche y moche y beneficios con la plata de los aportantes. Ya es la segunda vez que quebramos el sistema. La primera vez, la quiebra del sistema previsional la declaró el presidente Alfonsín en 1988. Aclaro que él recibió ya el sistema previsional de reparto quebrado y lo único que hizo es decirle a los jubilados de aquella época, esta es la realidad, y aquellos que tenemos memoria de aquella época sabemos que nuestros abuelos pasaron a cobrar miseria, realmente jubilaciones muy bajas, y es por eso que hay que cuidar al sistema previsional, porque ojo que con este sistema previsional nos vamos a jubilar nosotros también, los que estamos aportando hoy, y si lo terminamos de quebrar, vamos a terminar cobrando más miseria que los jubilados de hoy el día de mañana, como le pasó a mi abuelo, ¿no? Aldo, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. Hay algo que es innegable. Los últimos 3 gobiernos que son de signo político distintos, me refiero a Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei, han cambiado la fórmula de movilidad jubilatoria con distintos argumentos. Macri y Alberto Fernández con déficit fiscal, y eso no modificó el déficit fiscal. Milei con un decreto que ahora el Congreso quiere una ley distinta. ¿No necesitamos un debate de fondo de una reforma previsional más allá del tema de cuánto ganan los jubilados? Porque no se puede cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria cada 4 años. Bueno, eso que vos decís es una gran verdad. Creo que en los últimos 10 años hemos cambiado más veces la fórmula de actualización de las jubilaciones que en cualquier otro país del mundo en toda su historia, y eso la verdad es que no puede ser. Justamente por eso coincido con lo que ustedes decían hace un rato, ¿no? De que debería haber un diálogo profundo como para dar una solución en el tiempo, no decir, bueno, hagamos esto, zafamos ahora y resulta que condenamos a los futuros jubilados y a los actuales aportantes a sufrir un sistema previsional mucho más quebrado. De hecho, fíjate vos lo que es la nueva fórmula previsional. Pareciera que ni siquiera se han ocupado en fijarse cómo funciona el sistema de reparto. Lo que cobran los jubilados sale de lo que aportamos los que trabajamos, ¿no? Y resulta que en esta nueva fórmula lo que dice es que si en algún momento los ingresos nuestros de los aportantes crecen más que la inflación, a los jubilados le van a dar la mitad de ese incremento, además del índice de precios al consumidor, además de la actualización por inflación. Ahora, si baja nuestro poder adquisitivo, o sea, evoluciona por debajo de la inflación, las jubilaciones no bajan. Entonces uno dice, ¿cómo van a pagarse esas jubilaciones? Porque la única forma sería que todos los aportantes, que ya estamos perdiendo poder adquisitivo, tengamos que pagar más aportes para cubrir esas jubilaciones. Y eso es imposible. Lo que no funciona es que después volvamos a darle a la maquinita para pagar esas jubilaciones y de vuelta esa misma historia. Por eso
es que esto tiene que ser discutido mucho más profundo y además también a analizarse, ¿no? Si vale la pena mantener un sistema de reparto que los argentinos somos el único país del mundo que ya lo quebró 2 veces, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con esa discusión. Hoy a algunos sectores les llamó la atención la forma en la que el ex viceministro de Economía de Sergio Massa, Gabriel Rubinstein, se expresó a propósito de si vetar o no vetar esta ley y cómo financiar las jubilaciones. La razón está del lado de Milei, dijo Rubinstein, doblemente preocupante que el Congreso no haya presentado cómo financiar la reforma de la movilidad jubilatoria y luego una serie de puntos. Y esa frase, la razón está del lado de Milei, fue la que resultó convocante y muy potente en algunos sectores. ¿Te sorprendió este pronunciamiento o no? No, porque lo conozco a Gabriel Rubinstein y más allá de nuestras diferencias en términos de cómo pensamos, la realidad es que es una persona responsable y seria. Y acá de lo que estamos hablando es de responsabilidad y seriedad, ¿no? Si realmente se hubieran ocupado en el Congreso, junto con el gobierno o solos, de ver si esto que están proponiendo es financiable o no, o cómo hacerlo financiable, o cómo hacer una reforma verdadera del sistema previsional, como para que esto sea sustentable en el tiempo y tienda a mejorar las jubilaciones sin empeorar las perspectivas futuras de haberes de aquellos que estamos aportando hoy, probablemente yo estaría apoyando lo que se decidió en el Congreso, Gabriel Rubinstein también estaría apoyando lo que se decidió en el Congreso, pero lamentablemente no es así, y no es así porque nunca fue necesaria esa discusión, porque siempre había alguna forma de enjuagar todos los aumentos de gastos, ya sea endeudándonos, lo cual nos llevaba a una cesación de pagos, o dándole a la maquinita, lo cual nos llevaba a que nos empobrecieran con impuesto inflacionario. Ese es el mismo reclamo de todos los que estamos analizando esto, independientemente de las ideologías que tenemos, de una forma seria y responsable. Aldo Abraham es economista, es el director de la Fundación Libertad y Progreso. Hasta aquí coincide el Rubinstein y también Milei, por lo visto, en la necesidad de barajar y dar de nuevo, ¿no? por lo visto, de vetar la ley y dar discusiones más profundas. Vamos a seguir hablando de este tema y como siempre es un gusto escucharte. Muchas gracias y buenas noches. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan también una buena noche. Gracias. Un tema muy sensible, Leandro.